Mucha gente usa el servicio de motoconcho, pero ni siquiera conocen la historia que está detrás de la moto. Y hoy vamos a descubrir la historia que se encuentra detrás de motoconcho y vamos a buscar la respuesta por qué los precios de motoconcho subieron tanto últimamente. Como no, los motoconchos están caros, están a 75 y están a 100 pesos. ¿Cómo es con los precios? Porque ahora subieron un poquito, ¿verdad? Hay a 100, a 200, 150. Cuando tengo 50 porque no tengo más, porque no me ha llegado el día del pago y digo que me lleven, no me quieren llevar. Ahora me tengo que ir a pie por mi sol. Tan caros los motoconchos, no tan fácil. Pero ¿qué vamos a hacer? La razón de subir los precios del motoconcho es que el gobierno ha subido todo. Bueno, entonces mi seguidor por acá. De todas maneras, el problema es con el combustible, que todo el mundo sabe que hay alza. Los muchachos necesitan resolver su problema, pero yo creo que de todas maneras está bien todavía, porque el hecho es que la distancia y con el sol que hace aquí en Barahona, cualquiera no camina a pie. Entonces, eso es una ayuda para ellos y yo creo que para la misma comunidad. O sea que hasta el momento yo veo el precio aceptable. Bastante elevados. Entonces, ¿eso te afecta mucho? Muchísimo. Manal. Mal, porque uno pagaba 50 pesos y en vez de pagar 50 pesos ahora tú tienes que pagar 200 ida y vuelta. Ha subido todo y nos hemos visto obligados a subirle algo al motoconcho porque el motoconcho no estaba comiendo con... Estamos aquí en la plazoleta, de aquí a Blanquizales, que están 1,5 y 200 pesos. ¿De verdad? Sí, porque es lejos no es cerca de la Sirena, ahí arriba. Un poquito alto, sí, porque va a depender de la situación económica de las personas. Pero también tenemos que entender que la gasolina también está cara y el sol no está fácil. Lo más difícil de un hombre siendo motorista es que empiece a llover. En la casa no hay nada, entonces tú pidiéndole a Dios que se campe y que hay más agua. Suerte que uno por lo menos vive en campo, siempre una mata de guineo o de plátano. Cuando no hay nada, uno corta un racimo de guineo y se lo come hasta con aceite o con huevo. Pero la vida dominicana es difícil. Lo que ganamos aquí no da para nada más para no hacerlo mal hecho. Esto es para no hacerlo mal hecho en la calle. Nosotros necesitamos a alguien que sea doliente de nosotros, que le duela a su pueblo y que lo quiera. ¿Y desde cuándo trabaja como motoconcho? La vida entera, desde la barriga de la mamá mía, desde que estaba ahí. Yo nací trabajando. Increíble. Eso es mucho. Es una broma, pero nosotros siempre hemos trabajado. Yo desde los 11 años. ¿Y por qué usted se dedicó a este trabajo? Bueno, porque me gustaba, en verdad. Bueno, porque el salario mínimo no le alcanza a uno para nada. Y siendo motoconcho uno puede hallar más para criar a la familia, para ayudar a la familia. ¿Qué hay que hacer para entrar a este mundo? Bueno, estar desempleado y con necesidad. Bueno, el mejor día que yo he conchado ha sido 3.500, pero no es toda la vez, ¿me entiendes? 3.000, 1.800 diarios. Yo tengo 1.800 en el bolsillo. Bueno, el mejor día en este trabajo es que encontré en verdad la mujer que me dio 2 muchachitos lindos, que me dio a través del Señor. Y últimamente, tras subidas de, por ejemplo, gasolina, los precios del servicio de motoconcho también subió bastante. Por eso mucha gente empezó a quejar por los precios, pero realmente es tan caro. ¿Y cómo lo ven los de motoconcho? Últimamente ustedes también subieron los precios de los pasajes. ¿Cómo eso impactó al trabajo? Impactó muy fuerte porque no solo el precio de la gasolina, sino el precio de la canasta familiar. A veces el pasajero, cuando a uno le va a brindar el servicio y le dice que ya el precio es diferente, o sea, más alto, se queja y no es que uno quiera cobrarle más alto, sino que es la necesidad. Todo ya está más alto y nos vemos obligados a aumentar el monto del concho. Pero es difícil. A veces no tenemos para pagar y lo que le debemos no quieren dar golpe porque no hayamos cómo pagar. Bueno, hay que subir los precios porque los motoconchos aquí en Barahona son el concho más barato. Allá en otros sitios como la capital son 100, 200. Aquí tuvimos que subirlo porque la gasolina subió. Y la gasolina sube todos los sábados, sube de que sea 25 pesos. Lo que uno echaba de 100 pesos ya son 50 pesos. O sea que la gasolina nos rinde. Sí, nos impactó, pero hay que cobrarlo porque entonces nos quedamos en la ruina. Si no lo cobramos, el gobierno está medio jodón. Hay que subir el concho para uno también llevar algo a la casa y tener algo. Porque si lo dejamos a 50 pesos no vamos a hacer nada. ¿Los pasajeros quejan mucho últimamente o no?
Bastante. ¿Qué hace? ¿Qué? Parece una gallina y una chiva quejándose. Fueron mujeres lo buscaran. No le cobra 100 pesos. Dice que volverse loco. Quiere volverse loco por 100 pesos y la gasolina está muy cara. Antes uno con 100 pesos vaina, pero ahora la gasolina está muy cara. Presidente ahora, a los Fokker el presidente este año, a los Fokker. No, yo estoy bien, yo me siento bien y agradecido porque papá Dios sabe que yo estoy bien. Bueno, no me ha catalogado como delincuentes, ladrones, como todos, y nosotros dando un servicio grato y justo. Si nos suben la gasolina, ¿cómo es posible que nosotros nos quedemos cobrando lo mismo? Cuando vamos a la bomba, echamos 200 de gasolina y no completamos el día entero porque ahí mismo se acaba la gasolina y pasamos vergüenza con los clientes en la calle. Cuando le cobramos 75 pesos a un cliente, ellos se sienten mal, no dicen ladrón, no dicen esto, pero no culpan al que tienen que culpar. Hay unos que son muy conscientes, pero hay otros que se quejan mucho. Hay veces que no lo entienden, prefieren irse a pie, pero hay veces que no, que sí entienden y pagan el precio que es debido. Bueno, sí, todo sube, entonces, ¿cómo ustedes pueden andar por el mismo precio si la gasolina subió tanto? No podemos, pero tratamos de ayudarlo, porque como te dije, brindamos el servicio a los estudiantes y sabemos que vienen aquí muchos con necesidades y con deseo de superarse. Y entonces, antes, ¿cuánto ustedes cobraban por las rutas? 25 pesos. Antes uno daba 50 por lo menos. Cuando yo era chiquito se daba 25 pesos, pero no hay problema. Por una corta, me imagino. Por una corta como de aquí al Arco, de aquí a Ucateba. Y ahora los precios, me imagino que subieron un poquito por el precio de la gasolina y todo eso. ¿Cuánto ustedes ahora cobran? 75 y 100, sí, dependiendo. Le subimos 25 pesos más a los 50 que estábamos cobrando porque no nos da para nada. Y con los 25 uno puede ingeniársela mejor. En este país es muy difícil la cosa porque aquí lo que más se consume es lo más caro. La comida y la gasolina tiene que ser lo más barato y eso aquí es lo más caro en este país. Porque aquí es que estoy, pero por eso la gente se quiere ir de este país. Entonces, últimamente la gente, los pasajeros quejan mucho de la subida de los precios. ¿Cómo ustedes viven con eso o cómo tratan de luchar en este caso? Bueno, ya eso lo tenemos como el día a día. La gente se queja por todo, la gente dice que esta cosa está caro, porque aquí es como te estoy explicando en este país. Si sube la gasolina debe de subir el sueldo, pero entonces suben la gasolina y los sueldos no suben. Estamos sufriendo, estamos aguantando, no sé hasta cuándo, hasta que Dios diga. Saludo. ¿A cuánto aguas? Cualquiera, ven, súbete, no le pagues. Ok, gracias. ¿Y cuántas personas viven de su trabajo? Hembras mías, niñas. Okay. 5. 5 niños. ¿Y eso es fácil con esta ganancia o no? Se logra, se le pide a Dios y Dios lo pone. ¿Cuántas personas dependen de su trabajo? 6. ¿Y cómo le va entonces? Bueno, yo me la ingenio ahí, entre dos ahí, le doy lo que yo pueda, porque lo poco mucho que uno haya, uno lo reparte con la familia. 6. Y ahora una pregunta difícil, ¿si el trabajo alcanza para mantener toda la familia? Sí, gracias a Dios. Para mantenerme a mí a lo mío, tengo que trabajar duro y ni así lo puedo mantener bien, porque no me da para nada. Solo recibimos mucho maltrato físico, verbal, como quiera. Siempre estamos, nosotros los conchos lo que tenemos que tratar de hacer otra cosa para superarnos de otra forma, porque esta no es la forma. Bueno, ¿cuántas personas entonces dependen de su trabajo? De mi trabajo dependen 7. 7. Sí. Hasta ahora mi niño y yo. ¿Y eso es bien difícil, como ser padre de un niño y trabajar como motoconcho? Un poco sí, porque su mamá también trabaja y nosotros estamos separados y entonces a veces es difícil para el cuidado del niño porque él todavía no está yendo a la escuela. Lo sabemos sobrellevar, a veces mi madre ayuda y su mamá y a veces se complica también. Conchando es difícil mantener una familia de 7 personas. Sí, porque a veces el concho está bien, a veces el concho está mal. Bueno, si hablamos sobre los gastos, ¿cuánto usted gasta diariamente para mantener la moto? El aceite se echa mensual, la gasolina diaria, sí, se van 300 en gasolina, 200, dependiendo. Y unas niñas que tengo también que mantengo.
Bueno, mensual de gasolina yo gasto, porque yo no concho mensual, yo gasto un mínimo 6,000 pesos de gasolina, porque yo echo 200 diarios. Por ejemplo, bueno, el gasto mío mensual es de 30 o 35,000 pesos. Sí, porque tengo compromiso con los préstamos del banco, la comida, los alquileres de la casa, el alimento para los niños, para la escuela, ya usted sabe, los nietos, porque ya la familia es grande. El gasto mensual, vamos a poner, mire, ahora mismo yo acabo de comer largo y ahí se me fue en 2,5. 2,5 solamente en la comida. La comida. Y uno tiene que comer uno tiene que comer por obligación. En la comida nada más. Entonces a las 6 tengo que comerme más o menos 1,5. Además la gasolina. La gasolina es de 1,5 también. Son 300. Gastamos por lo menos 8,000 de gasolina, las gomas son carísimas y el mantenimiento de la casa que es fuerte, sí, pero hay que cumplirlo. Hay que echar gasolina, uno comienza con 200 pesos de gasolina, uno tiene que desayunarse, que son 100, y la comida que son 150, más o menos diario, 500 y pico pesos. Y el mantenimiento, las gomas, neumáticos, lubricantes, todo eso, ¿cuánto usted gasta? Bueno, la goma cuando ya están gastada, cuesta ahora mismo 2,500 pesos una goma. El gasto del aceite está a 400, que uno lo cambia mensual. Y esos son los gastos más increíbles que uno tiene. 200 de gasolina y al mes 4,5 de aceite. Y dependiendo la goma. ¿Y cuál fue la ruta más larga que usted hizo en toda su vida? Bueno, la ruta más larga yo la he hecho para la mina, para el arroyo. Para la costa, para allá. Allá. Eso es bastante. Bueno, la ruta mía más larga, de Cabral para acá. Entonces eso es lejos. Sí, un poquito lejos, de Cabral para acá. Eso es una ruta muy larga. Y cuando hay días cuando llueve mucho, ¿qué usted hace? Es el mejor día para conchar. ¿Cómo es posible? Salen muchos pasajeros porque no se quieren mojar, quieren regresar a su casa. Siempre uno halla, gracias a Dios. Yo pensé que es al contrario. Uno pica. Yo pico más cuando está lloviendo, porque no me importa, yo me mojo. ¿Cuánto tiempo puedes esperar sin tener un cliente? Depende, a veces uno llama por teléfono, uno da los números a los clientes para que te llamen. Y entonces uno puede durar como 3 horas, depende del tiempo. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción, como siempre, dejo todos los detalles como unirse a los miembros de YouTube y Patreon. ¿Cuál fue la situación más peligrosa que usted tuvo durante todo tiempo de su trabajo? Una noche sí que me querían atracar, ya iba de camino a casa. Se me hizo tarde, iba de camino a casa y quisieron atracarme, pero no pudieron porque fui muy ágil y logré escaparme. Pero ahí han habido quienes no han corrido con la misma suerte y le quitan su motor. Entonces la gente no quita el dinero, sino hasta las motos. A veces quitan todo, el dinero, la moto, el celular. La experiencia más peligrosa es cuando uno no halla nada en la calle por la mañana, que uno tiene que josear y a veces la cosa está dura. Y esas son experiencias que uno va cogiendo hasta que los años van funcionando. ¿Y tuvo algunos accidentes durante todo su trabajo o no? Gracias a Dios nunca he tenido accidente. Tuve un accidente, duré 16 días en el hospital. Sí, la mayoría hemos tenido accidentes catastróficos. No se sabe de cuánto en la calle, hasta de un perro, de todo. El motorista sale de su casa y no sabe si va a llegar. Hay que tener mucho cuidado, me imagino. Difícil la vida. Imagínate tú una vida así, donde tú dependes de ti, tu familia y eso. Y tú tienes que salir aunque no quieras, porque si te quedas en la casa entonces te vas a morir de hambre. Especialmente cuando uno también tiene hijos y toda la familia. ¿Cuántas horas al día usted trabaja? ¿A qué hora empieza y a qué hora vuelve a casa? Yo empiezo a las 8 de la mañana y llego a las 6 de la tarde a la casa. Comienzo desde las 6 de la mañana hasta las 5. A veces cuando no hallo pasajeros, voy para mi casa. Cuando uno no haya nada, uno tiene que llegar a las 7, a las 8. Yo empiezo a las 7 de la mañana
y ya a las 5 ya yo me voy yendo para la casa. Mi horario normal es 7:30 a 6 de la tarde. Salgo 6:30 de la mañana hasta la 1, voy a almuerzo, vuelvo a salir hasta las 6 o 7 de la noche. Todo va a depender de cómo vaya el día. Pero es difícil estar conchando porque el sol nos maltrata mucho, estar sentado siempre en el motor, pero todo por una mejor causa y tratar de sostenernos. ¿Este esfuerzo vale la pena para mantener tu familia a ti? Oh, vale la pena, porque imagínense, si uno no se mantiene, no va a mantener a uno. Uno tiene como quiera josear el dinero. No vale la pena. A veces hallamos bien y a veces vamos con la mano vacía porque se queda todo en la deuda. Y el pobre para vivir tiene que hacer mucha deuda. Sí, vale la pena ese esfuerzo, muchas veces, sí, vale la pena. ¿Vuelve a casa contento con el dinero bueno? Ahora mismo el dinero no nos rinde, porque ahora mismo la cosa está cara, todo está caro. Pero uno, gracias a Dios, uno se le ingenia como uno pueda. Bueno, me parece que acá en Barahona es bueno porque no hay Uber, por ejemplo, entonces no hay tanta competencia. Exacto, aquí en Barahona nada más hay taxi y los Uber en el motor hay poco. Pero el concho, que están establecidos como aquí, la Guay, el Cateva, esos son paradas fijas. Bueno, entonces ustedes son como los amigos. Sí, aquí somos todos uno, somos hermanos. ¿Y no hay competencia entre ustedes? No, aquí nos ayudamos entre sí. Come uno, come todo y venimos todos con el mismo propósito, que es buscar el sustento para nuestra familia. Nosotros vivimos la vida así, mira, en chelcha, en cuento y eso, porque también si tú estás aburrido nadie se te monta. ¿Y me puede decir si pudiera cambiaría su trabajo o quedaría con ser motoconcho? Bueno, si yo hay un trabajito mejor, no es que uno, ¿te entiendes? Yo lo hago, porque el concho no es de deshonra, el concho es un trabajo igual que el otro. Y hay un concho que se prepara, haya más dinero que uno que está empleado. Estoy deseando encontrar algo mejor que hacer. Tengo una carrerita ahí técnica, pero aquí en Barahona no se puede ejercer porque no hay empresa de ese nivel. Soy maestro industrial y no puedo ejercer aquí porque aquí no hay industria. El chaleco lo mandamos a hacer todos con diferentes, así nos identificamos. Tenemos un padrón, o sea, un listado donde ahí está el número del chaleco. Y quizá ustedes tienen problema con la competencia de las personas que no son motoconchistas, sino son la gente que anda por la calle y pregunta si necesitan un viaje, pasaje y así, ¿roban los clientes o no? Suele pasar, pero mayormente aquí no, es porque brindamos más el servicio a los estudiantes. Prefieren irse con nosotros porque, como ya te había dicho, estamos identificados con el padrón y estamos identificados allá en la policía con ese número. Entonces ustedes están registrados, puedo decir. Exactamente. Porque de diferente parada y de diferente promoción. Sinchomiva, como la universidad, como la UAS, como Ucateva, algo así. Y si tu hijo te diría que él quiere ser también motoconcho, ¿qué dirías a él? Yo le aconsejaría que no, pero es mejor vida que ande en malos pasos y lo trataría de encaminar por el buen camino, o sea, que haga sus estudios, enseñarlo a trabajar algo más. ¿Cómo consiguió su primer moto? Mi primer moto, un señor me alquiló la suya y yo trabajando en la de él, junté 5,000 pesos, busqué uno en la agencia y lo pagué conchando. Entonces eso no fue que usted lo compró de una vez así. No, lo pagué con esfuerzo trabajando. Fui a buscar uno en la agencia con 5,000 pesos, tuve que sacarlo a nombre de mi mamá porque yo era un niño todavía, tenía 17. A los 18 tenía un motor y una pasola. Luego vendí la pasola, compré otro motor y así sucesivamente. Siempre he sido motorista. En República Dominicana diario 1.500.000 personas usan el servicio de motoconcho. Entonces es uno de los medios del transporte más importantes en el país entero. Poco a poco, buscando la gente que trabaja como motoconcho, podemos conocer la perspectiva de los que nos dan este servicio todos los días y podemos ver cómo la subida de los precios impacta a su trabajo.
tú dices, porque mucha gente cree que los motoristas son los ladrones. Y me imagino que eso puede dañar también la imagen de la gente que trabaja en las motos. Yo diría que se monten con conchos que estén ya registrados, como nosotros, los conchos de la otra universidad privada, Ucateva. Creo que también lo de la parada de allá de Entraba, donde está la parada de autobuses, porque hay muchos conchos que andan así como ambulantes, como el Lobo Omega, que no tienen manada, siempre parecen que hacen malas cosas. Por eso le aconsejaría yo a los pasajeros que siempre busquen el motoconcho que esté identificado. ¿Cuántas personas más tú llevaste a tu moto? 2. ¿Solamente 2? Porque yo he visto 5 personas. Sí, pero aquí tenemos la regla que nada más son 2 y 3 con el copiloto. Saludo, solamente al supermercado. ¿Al supermercado? Sí. Dame 100. Ok. Una persona que está a pie y tiene hambre y nada más está pensando en llegar a su casa a comer y no toma en cuenta nada, se te sube, vámonos, y cuando te llega ya te dice gracias. 300 kilómetros corriste con esa persona y después te dice gracias porque no tiene dinero. ¿Qué tú haces? ¿Lo matas? No. No, te vas riéndote mejor y le dices vete con Dios. Eso es algo gracioso que me ha pasado. ¿Y me puedes decir por qué no hay mujeres que trabajan como un motoconcho? A las mujeres no les gustan hacer ese trabajo, no les gustan. Mejor prefieren que estar en casa, hacer el oficio en la casa. Este es el día a día de nosotros, pero gracias a Dios todo sale bien. Eso es lo más importante, creo. ¿Y ustedes qué opinan sobre las últimas subidas de los precios de servicio de motoconcho? ¿Es mucho o todavía este precio es bastante bueno al respecto del precio de la gasolina? Y también quiero saber si ustedes son los clientes del servicio de motoconcho y cuántas veces al día, a la semana, ustedes usan motoconcho. Tienen que escribirme todo eso en los comentarios. Como siempre, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!